En 1973, el exorcista estremeció al mundo con la posesión demoníaca de una niña inocente. Pero lo que muchos no saben es que esta historia está basada en un caso real. Y no fue una niña, fue un niño. Y su nombre fue Roland Doe. Todo comenzó en 1949, cuando Roland, un niño de apenas 14 años, jugó inocentemente con una tabla de Ouija para intentar comunicarse con su tía fallecida. Lo que él no sabía era que había abierto una puerta a algo mucho más oscuro. Poco después, su hogar se convirtió en un lugar de fenómenos inexplicables: golpes en las paredes, muebles que se movían solos y objetos volando sin explicación. Pero lo peor llegó cuando Roland comenzó a hablar en lenguas desconocidas y su cuerpo era marcado por fuerzas invisibles. Este caso fue tan perturbador que la Iglesia Católica intervino con más de 30 sesiones de exorcismo para liberar al niño, pero lo que ocurrió en esas sesiones fue mucho peor de lo que se mostró en pantalla. ¿Estás preparado para conocer esta inquietante historia? Hoy hablaremos de la historia real de El Exorcista. Bienvenidos a este nuevo canal. Ahora ponte cómodo Y disfruta de esta inquietante historia. Todo comenzó en 1949 en un tranquilo suburbio de Washington, D.C. Ocurrió un evento que con el tiempo se convertiría en uno de los casos de posesión demoníaca más documentados y aterradores de la historia. Roland Doe, un niño de 14 años de edad, sería la víctima de una posesión demoníaca que desafiaría la lógica, la ciencia y la fe misma. Aunque su identidad fue mantenida en secreto, su historia sigue siendo conocida en los círculos paranormales como el caso de Roland Doe, el cual inspiró el famoso filme de 1973, El Exorcista. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El comienzo de este tenebroso suceso se remonta a una tarde aparentemente inocente, cuando Roland, cuyo verdadero nombre fue ocultado por razones de privacidad, comenzó a experimentar fenómenos extraños después de jugar con una tabla de Ouija en su casa. Según los informes, estaba muy unido a su tía, quien le había enseñado a usar la tabla, y tras la muerte de ella, Roland comenzó a intentar contactar con su tía a través de la Ouija. Lo que parecía ser una práctica inocente, rápidamente se tornó en algo mucho más oscuro, pues Roland comenzó a experimentar extraños sucesos, como ruidos inexplicables, objetos que se movían, e incluso aparecían ratas de la nada en su casa. A pesar de que su familia no tenía mascotas, los miembros también reportaron ver una serie de extraños símbolos escritos en las paredes de su habitación, signos que parecían ser incomprensibles y aterradores. La presencia de estas anomalías indicaba algo mucho más perturbador que simples coincidencias. Que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. A medida que los fenómenos continuaban,
Las señales de que algo más siniestro estaba sucediendo se volvieron inconfundibles. Según los informes, una noche Roland despertó de su cama en medio de la noche, encontrándose en un estado de completa agitación. Los padres del niño se dieron cuenta de que algo no estaba bien cuando escucharon que él susurraba en un tono grave y extraño, un lenguaje que no pertenecía al niño. En uno de los primeros incidentes, Roland comenzó a arrojar objetos por toda la habitación. Incluso la cama en la que descansaba se sacudió violentamente, como si fuera sacudida por una fuerza invisible. Pronto el niño comenzó a mostrar otros síntomas espeluznantes. Los informes indicaban que su voz cambió a un tono profundo y sumamente aterrador, y también se le vio hablando en lenguas extranjeras que nadie en su familia comprendía. Roland, como se esperaba, se mostraba completamente desconcertado y aterrado por lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando sus padres, incapaces de manejar la situación por sí mismos, decidieron llevarlo a un médico. Los médicos inicialmente diagnosticaron al joven Roland con alguna especie de trastorno neurológico o psicológico, pero nada parecía funcionar para detener los fenómenos extraños. It's the power of Christ that compels you. Command you by the judge of the living and the dead. A medida que los eventos se volvían cada vez más aterradores, los padres de Roland, desesperados por encontrar una solución, decidieron recurrir a la Iglesia Católica. Después de varias consultas y una serie de intervenciones fallidas, la Iglesia autorizó un exorcismo en un intento de liberar al niño de lo que parecía ser una fuerza demoníaca. Los exorcismos comenzaron en febrero de 1949 y fueron realizados en la casa familiar. El sacerdote que intentó llevar a cabo el exorcismo, el padre Albert Hughes, observó comportamientos espeluznantes de Roland que confirmaban que no estaba ante un caso común de trastorno mental, sino que lo que enfrentaba era algo mucho más aterrador. Durante las sesiones de exorcismo, Roland supuestamente levitaba por el aire y su cuerpo era capaz de retorcerse de manera antinatural. Se dice que el niño comenzó a hablar en voces diferentes, algunas de las cuales eran completamente ininteligibles, mientras que otras parecían pertenecer a entidades malignas. Se dice que la habitación donde se encontraba Roland se oscurecía y las paredes se llenaban de misteriosas huellas. El niño mostraba una fuerza sobrehumana, resistiéndose a los sacerdotes y golpeándolos con tal fuerza que ninguno de ellos podía sostenerlo. Los padres, aterrados, fueron testigos de todo esto. Cada vez que el padre Hughes intentaba realizar un ritual de exorcismo, la atmósfera en la habitación se volvía aún más densa, mientras que Roland parecía estar en completa posesión. El caso de Roland Doe fue muy conocido y la noticia del exorcismo pronto se filtró en los medios de comunicación, lo que provocó además gran interés en la comunidad religiosa y científica. Fue en ese momento cuando 2 sacerdotes fueron llamados para continuar el trabajo que el padre Hughes había comenzado. Estos sacerdotes pasaron por una intensa batalla espiritual durante varias semanas. Según los informes, el niño experimentó fenómenos extremadamente perturbadores. Su cuerpo se transformó de manera grotesca. Sus ojos se volvieron de un color blanco espeso y opaco, y se decía que había una fuerza invisible que lo levantaba en el aire. Durante las sesiones, Roland se mostraba agresivo, arrojando muebles
y objetos pesados hacia los sacerdotes. La batalla espiritual continuó durante semanas hasta que finalmente, en marzo de 1949, la posesión aparentemente llegó a su fin. Se dice que en una de las sesiones finales, Roland recitó una frase: "Ahora me voy", y la habitación se llenó de un silencio inquietante. Desde ese momento, los fenómenos cesaron y el niño recuperó su normalidad. Vete, Satanás, inventor y maestro. Poder de nuestro Señor Jesucristo, te ordeno, dime tu nombre. El caso de Roland Doe no solo se convirtió en una historia aterradora que continuó rodando en las mentes de quienes la escucharon hablar, sino que inspiró una de las películas de terror más aterradoras de todos los tiempos, El Exorcista, de 1973. La historia del niño fue modificada para adaptarse al formato de película, pero muchos de los detalles permanecen, incluyendo los eventos perturbadores y los rituales de exorcismo que fueron realizados en la vida real. Esta inquietante historia, el caso detrás del exorcista, sigue siendo un tema de fascinación y terror. Aunque muchos de los detalles permanecen en la sombra, lo que está claro es que este evento sigue siendo uno de los casos más escalofriantes de posesión demoníaca documentados en la historia moderna. Algunos creen que Roland fue realmente víctima de un poder maligno que no podemos comprender completamente, mientras que otros defienden que los fenómenos fueron explicados por causas más naturales. Pero sin importar en qué lado se encuentre uno, lo cierto es que la historia de Roland Doe continúa asustando e intrigando a quienes la escuchan, desafiando las leyes de la lógica, la ciencia y la religión. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero lo que es seguro es que este caso perdurará en el imaginario colectivo durante generaciones, como un recordatorio inquietante de que a veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción. Cuéntame en comentarios qué te pareció este inquietante caso real detrás de la película El Exorcista. Deja tu like si te gustó este video y suscríbete para más historias aterradoras. Nos vemos en el próximo video.